Pues vamos a continuar con la clase. Bueno, ya silencio. Pongan atención porque para los exámenes o los laboratorios sorpresa, así los quiero ver demotivados. Bueno, la semana pasada vimos, les di una definición acerca de lo que es el derecho internacional público. Sin embargo, bueno, no sé si ya pudieron obtener el libro para las personas que lo van a adquirir o no. El día de hoy les voy a dar otras definiciones que se encuentran en el libro del licenciado Carlos Ochaíta. Carlos Lario Ochaíta. Ochaíta. Bueno, él hace referencia acerca de varios conceptos, de varios autores. Como el primer punto tiene que es el conjunto de normas que procuran una convivencia pacífica entre los estados. Como segundo concepto tiene que es el conjunto de principios y reglas que determinan los derechos y deberes mutuos de los sujetos o personas de una comunidad internacional. Solo pongan atención. No les vengo a dictar. Ustedes quieren que les dicte, no vamos a terminar, no vamos a avanzar. Entonces, como les dije el día martes, yo les voy a estar compartiendo. Yo comprendo que no todos van a poder tener acceso al libro, entonces les voy a compartir las diapositivas y les estoy trabajando un material de apoyo para que ustedes les sirva de guía para que ustedes puedan estudiar, ¿verdad? Ahora bien, las personas que quieran obtener el libro pues lo pueden hacer, o si cuentan con otro libro de otro autor también lo pueden traer o pueden hacer uso de él, ¿verdad? Entonces les decía que es el conjunto de principios y reglas que determinan los derechos y deberes mutuos de los sujetos o personas de una comunidad internacional. También hace referencia del autor Acosta, que lo describe como el conjunto de normas que rigen las relaciones entre los estados y también estos con ciertas entidades que sin ser estados poseen una personalidad jurídica, ¿verdad? De la combinación de las que les mencioné podemos sacar una definición un poco más amplia, que se refiere al derecho internacional público como el conjunto de normas y o principios que rigen las relaciones inciso A, si quieren ponen ahí, de los estados entre sí, que sería como la primera característica. De los estados, el inciso B, de los estados y aquellos entes internacionales que sin ser estados, en el sentido pleno de la palabra, reciben el tratamiento de estados, o sea que no tienen esa personalidad jurídica. Y la C, inciso C, de los estados y aquellas entidades que sin ser estado poseen esa personalidad jurídica internacional, que son reconocidos como tal. Y por último, de los estados y de los individuos en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que se consideran de naturaleza internacional, ¿verdad? Existen muchas definiciones o conceptos acerca del derecho internacional público. Al finalizar la clase te doy 5 minutos.
molestia que los venga a molestar. Mire, le dejamos paletillas a Quetzal, mire que ando viniendo para poder comprar mis pastillas y comprar mi lista de dulces. Mira que no tenemos papá ni mamá. Yo te agradezco con lo que te puedo ayudar. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Y disculpe, profesora, por venir a quitarme. Otra. La última les indicaba acerca de los estados y de los individuos en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que se consideran de naturaleza internacional. Ahora bien, como les indicaba, existen una cantidad de conceptos o definiciones acerca de lo que es el derecho internacional público. De igual forma, yo como les indiqué el día martes, ustedes pueden sacar su propia definición o su propio concepto en base a lo que les indiqué, ¿verdad? Así que si ustedes con sus propias palabras el día del examen colocan ahí su propio concepto de definición, que no se salga del ámbito de las definiciones acerca de lo que es el derecho internacional público, pues lo van a tener la buena, ¿verdad? Ahora bien, para poder comprender la naturaleza y el alcance del derecho internacional público, debemos tomar en cuenta que el mismo se ha venido desarrollando como o bien con la ayuda de otras ciencias del derecho, ¿verdad? O la relación que tiene el derecho internacional público con otras ciencias. Vamos a mencionar las más importantes, que es el derecho constitucional. Acá, en el derecho constitucional, fija los parámetros formales en los que el Estado debe de encuadrar el derecho internacional público. A ver, en nuestra Constitución política, alguien que me diga el fundamento donde se encuentra regulado lo relacionado a la relación que el Estado debe de tener con otros estados. Cinco puntos al que me lo diga, pero sin ver el teléfono y sin ver el cuaderno, sin ver la Constitución. Y de eso se trata. Se supone que ya hemos visto la Constitución. Solo la ven así pero no la estudian. Pues acá el derecho constitucional, esta relación es bien importante, porque si no se encuentra plasmado dentro del orden constitucional, no le da esa facultad al Estado, o no se encuentra plasmada esa facultad, pues no va a poder tener esa relación el Estado con otros estados. Entonces, busquen el artículo 149, por favor, y alguien que lo lea. Y los 5 puntos, ¿verdad? 2 por el intento. Relaciones internacionales del Estado, artículo 149. De las relaciones internacionales, Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Gracias. Si se dan cuenta, en nuestra Constitución, pues ahí nos está dando esa facultad, ¿verdad?, de que pueda tener esa relación el Estado de Guatemala con otros estados. Entonces, por eso es bien importante, ¿no? Y esa relación que tiene el derecho
internacional público con el derecho constitucional. Ahora bien, el derecho administrativo. Acá, en esta ciencia del derecho, pues es bien importante, porque es acá donde se fijan todos los parámetros y todos los procedimientos de los órganos que serán los encargados de tener esa relación con otros estados. Como por ejemplo, un ministerio de Relaciones Internacionales. Exacto, gracias. Les comentaba que en el derecho administrativo esta ciencia es bien importante porque es acá donde se fijan todos los parámetros y todos los procedimientos y la creación de los órganos encargados o de las entidades encargadas que van a tener esa relación con otros estados. Acá en Guatemala tenemos, existen varias, ¿verdad?, que tienen facultades para poder tener relación con otros estados, pero existe un órgano o una entidad específicamente para esa relación, que son ellos el enlace que se da entre la relación, buenas noches, entre la relación del Estado de Guatemala con otros estados. Acá el compañero indicaba que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? ¿Alguien que me quiera debatir eso? ¿O que considere que no es el Ministerio de Relaciones Exteriores? No, ¿verdad? Porque es la entidad encargada, ¿verdad? Es a través por medio del ministro, que es el encargado de tener esa relación con los demás estados. Ahora bien, con el derecho financiero. Acá es donde se plasman todos los lineamientos y disposiciones arancelarias en el campo de la integración y de la cooperación internacional, ¿verdad? Ustedes siempre han escuchado que a veces cuando sube el precio del dólar, también acá afecta un poco eso. ¿Se han escuchado? ¿No? Sí. ¿Verdad? Entonces es por eso que el derecho financiero tiene esa relación, porque también afecta. Y es dependiendo de esa relación tan importante que tiene con otros estados para poder marcar ese arancel, ¿verdad?, económico dentro de los países. Ahora bien, el derecho mercantil. Acá nos presenta el camino del actuar de grandes sociedades multinacionales y transnacionales, así como el camino que se debe de seguir para esa cooperación e integración entre los estados, ¿verdad? Imagínense ustedes, si no existiera, si el estado de Guatemala no tuviera relación con otros estados, ¿será que acá en Guatemala existirían esas empresas internacionales? No, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es muy importante también el derecho mercantil, tanto en el ámbito del derecho internacional público como en el privado. Ahora bien, en el derecho penal, acá nos fijan la tipificación y encuadramiento y criterios de los delitos de carácter internacional, como por ejemplo, ¿ustedes ya llevaron penal? Aprender penal. ¿Ah? No, dicen. Me dejan asustar. Exactamente. Como por ejemplo las famosas extradiciones, ¿verdad? Que eso es lo que ustedes escuchan. Por eso les he dicho, hay que ver noticias, porque a veces salen en las noticias que se llevaron a una persona de acá extraditada o la enviaron, ¿verdad? Entonces,
Acá principalmente se da ese tipo de delito penal, como también algo tan importante que es el tráfico de personas, ¿verdad? Entonces, existen un montón de delitos que podemos incluir en el ámbito penal que tienen relación con el derecho internacional público, ¿verdad? Ahora bien, el derecho civil. Este es uno de los más importantes porque es acá donde se da o regula la situación jurídica de personas o de instituciones, ¿verdad? Es acá en el derecho civil donde se encuentra regulada o da esa facultad de la personalidad jurídica. Por eso tiene mucha relación el derecho internacional público con el derecho civil. Estas son las ciencias que se han tomado en cuenta en el ámbito, y son las más importantes en el ámbito de la creación del derecho internacional público. Pero también existen otras normas o disciplinas, ¿verdad? Disciplinas no jurídicas, como por ejemplo, Como deportes, no sé qué me parece, destinos jurídicos, como la CDE. Las relaciones internacionales. la historia. Son disciplinas que también han ayudado a la formación de la creación del derecho internacional público, ¿verdad? Son disciplinas no jurídicas. Tenemos la historia porque es acá donde se muestra el desarrollo de las diferentes instituciones del derecho, en el contexto natural en el que las mismas aparecieron y también la formación de cada uno de los estados, ¿verdad? Porque es ahí en la historia donde, si se ponen ustedes a investigar, en base a la historia se van a dar cuenta, si quieren investigar en qué año se creó el país X, ¿verdad? Entonces, es por medio de la historia. Ahora bien, la geopolítica. Acá ha favorecido la aparición de determinadas tendencias jurídicas y políticas. La ciencia política nos muestra los fundamentos del actuar de los estados en el contexto de la comunidad internacional y la transformación y aparición de los sujetos que existen en el derecho internacional público. La sociología. Acá nos muestra los fundamentos del cambio del poder que influye en el derecho internacional público. Y por último tenemos la economía, que acá es donde nos muestran los fundamentos, creo que ya me confundí. La sociología es, acá nos fundamenta la idea de los sujetos destinatarios del derecho internacional público, si son individuales en la sociedad. Y la economía es acá donde nos muestra el fundamento del cambio del poder que influye en el derecho internacional público. Entonces tenemos estas disciplinas que son las más importantes, las disciplinas que han colaborado en la formación del derecho internacional público. ¿Tienen alguna duda? ¿Perdón? ¿Qué? Es que ustedes lo ponen nervioso. Ya vamos a pasar a alguien acá para ver que sienten los nervios, que siente el compañero acá. Todo lo pone nervioso. Ya los quiero ver en el examen. Ya los quiero ver en el examen, en los laboratorios sorpresas.
Entonces, estas serían las ciencias que han sido de mucha importancia en la creación del derecho internacional público y las disciplinas no jurídicas que también han sido parte del curso del derecho internacional público. Ahora bien, vamos a ver acerca de las denominaciones. ¿Se recuerdan de que les mencioné algunas el día martes? A ver si se recuerdan. Algunas denominaciones que se le tienen al derecho internacional público. No lo pongan nervioso porque ya no les va a poder dar. Ya no me va a ayudar. Todavía dice que le dice que use Sí, muy bien. El jus gentium. En el curso o en el transcurso del derecho, de la creación del derecho internacional público, pues han existido varias denominaciones que se le han dado a dicho nombre. Como primer punto, tenemos el derecho facial. Esta denominación se da debido a que en Roma había un funcionario especial encargado de las formalidades relativas a las declaraciones de guerra y a la conclusión de los tratados de paz, ¿verdad? Acá es donde vemos que en el origen del derecho internacional público se involucraba la guerra y la paz, ¿verdad? Entonces por eso se le denominaba como el derecho facial. Ahora bien, el jus gentium, ¿verdad? El que indicaba la compañera, o también llamado derecho de gentes. Esta denominación, los romanos tenían dos significados bien específicos. El primero, que en su sentido opuesto al jus civile, era el derecho o disposiciones legales aplicables solamente dentro del Estado romano a los extranjeros o peregrinos. Y la segunda es la disipación de orden legal establecidas por la razón natural y observadas por todos los estados de la tierra, ¿verdad? Estos eran el significado bien específico que tenían los romanos ante esta denominación, el jus gentium o el derecho de gentes. Y en tercer punto tenemos el jus inter homes gentes, ¿verdad? Esta denominación se le dio en la Edad Media. Se le dio en la Edad Media a aquella rama del derecho aplicable a todos los pueblos. Término inventado por el autor Francisco de Vitoria. Él era un teólogo de la Universidad de Salamanca. También tenemos el derecho de naciones o bien el law of nation, ¿verdad? O bien derecho de naciones, simple derecho de naciones. Esta denominación era utilizada específicamente por los ingleses, ¿verdad? Ahora bien, la Corte Internacional de Justicia también tenía su propia denominación. La utilizaba indistintamente en los términos del derecho internacional público, que era el derecho de gentes y la ley de naciones. Esas dos denominaciones utilizaba la Corte Internacional de Justicia. Abro debate para ustedes o para los que quieran
opinar qué piensan si en la actualidad todavía se pueden utilizar esas dos denominaciones que utilizaba la Corte Internacional de Justicia. Derecho de gentes y ley de naciones. ¿Qué consideran ustedes? ¿Será que son denominaciones correctas en las que todavía se pueden hacer uso en la actualidad? Sí, no, ¿por qué? Acá está el micrófono. Esto tiene bastante. Sí. Linda, buenas tardes. Yo creo que sí, solo que ahora lo conocemos con otros nombres, como derechos humanos, donde se vela que haya un estándar en tratar a las personas migrantes, por darle una idea. En el segundo caso, es a lo que llamamos soberanía, donde cada país puede hacer lo que el gobierno quiera dentro de sus fronteras. Básicamente, hay, de acuerdo a la asociación que puedan tener, tanto en el caso de América, la OEA, las Naciones Unidas, la OTAN, entonces ya puede tener otra imagen en otras áreas del mundo. ¿En conclusión? Que sí. En conclusión, dice que sí, son denominaciones que sí se pueden utilizar en la actualidad. ¿Alguien más? Bueno, yo considero que sí, también como decía el compañero, aplicado a la actualidad, también respetando los principios, por ejemplo el principio de no intervención, también como existen ahora entes mediadores y reguladores como Naciones Unidas, que intervienen también la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son organismos que apoyan en ese sentido a que la comunidad internacional, los estados parte de esas entidades se apeguen a las mismas normas, tanto a sus normas internas como a las normas de derecho internacional. Entonces considero que sí podría ser aplicado. Gracias. ¿Alguien más? Allá atrás, por favor, participen. Llega el micrófono, no tengan fe. Hasta donde llegan, sino que caminen. ¿Qué puntos tienen que haber? Sí, pues como ya había presentado en el libro, y creo que sí tiene coherencia lo que dice, la palabra genes en sí no tiene un significado actual que sea como un sinónimo de internacional. Entonces, por eso es que considero yo que no se puede utilizar ese término aquí. Gracias. ¿Alguien más? Siento que es un sinónimo, pero ya no se utiliza es más como derechos humanos. Gracias. ¿Pusieron atención? A ver, ¿qué dijo la compañera? ¿Allá? Allá, al fondo, dije. A ver, ¿quién más quiere opinar? Me gustaría escuchar a alguien más para dar la conclusión. Vean, esto es lo bonito de las clases, debatir o escuchar las opiniones de cada uno, qué es lo que piensan. Yo diría que no licenciada porque antes carece de significado internacional. Muy bien, gracias. Dos. Es un ¿Quién es término el latín. Es un término latín.
tanto un término internacional, sino es directamente de la Muy bien. ¿Qué opinan los compañeros? ¿Sí? ¿Te puedes acercarte? Gracias, por favor, pongan atención. Muy bien, gracias. 3, 2. Exactamente. Exacto, jóvenes, porque no, en la actualidad ya no se utilizan estas denominaciones específicamente por lo que exponían los últimos 3 compañeros, que estas denominaciones en el derecho internacional público no tienen un significado. No tienen un significado, gentes. Gentes, ¿qué significaría gentes en el ámbito internacional, derecho internacional? Sí, por supuesto, o sea, eso nosotros lo utilizamos acá, como chapines, ¿verdad? La gente. Pero en el ámbito internacional, yo considero que ustedes, representando al Estado de Guatemala, no van a ir a utilizar esa denominación. Es que la gente de Guatemala, Los habitantes, como la población, yo lo que es un tema de traducción. sí, pero hay que verlo en el ámbito internacional. Significado gentes en el ámbito internacional no existe, y por eso en la actualidad ya no se utilizan estas denominaciones, ¿verdad? Ya no. Y la nación, ley de naciones, pues porque también es algo demasiado particular, entonces no se puede relacionar con el derecho internacional público, y es por ese motivo que estas denominaciones en la actualidad ya no se utilizan, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas? Ahora bien, vamos a hablar acerca de los sujetos internacionales, de los sujetos del derecho internacional público. Como primer punto me gustaría abrir a debate en dónde encontramos o en qué fundamento encontramos los sujetos, o en qué instrumento internacional encontramos ese fundamento que nos habla acerca de los sujetos que intervienen en el derecho internacional público. ¿En la Carta de Naciones Unidas? ¿No? A ver. Internacional. Sí, los convenios internacionales pueden ser sujetos. Pero ahí indica quiénes son. Ajá. En los convenios. Sí, porque para que alguien más pueda aceptar esos términos tiene que adherirse. Sí, por supuesto. ¿En dónde consideran ustedes? Podría ser la comunidad centroamericana. Sí, en todos los acuerdos, convenios y tratados, porque ahí quedan plasmados quiénes van a ser los sujetos que intervienen en cada uno de los
de los estados, ¿verdad? ¿Quiénes van a intervenir? Ahora bien, las fuentes del derecho internacional público, ¿consideran ustedes que tienen un fundamento especial? ¿Será que encontramos tipificadas las fuentes del derecho internacional o no existe ningún documento que contenga plasmado eso? ¿Quién habló? No tengan miedo. No tengan miedo. Vean, acá estamos para aprender, pues. Nadie se tiene que burlar de nadie. Lo que ustedes tienen que hacer es romper ese hielo, quitarse ese miedo a poder hablar. ¿La? Pero sí está bien el nombre, solo te falta agregarle algo. Samur te mintió. No te dio la información completa. Ese libro PDF que tengo. Ah, bueno. Sí, pero no está. Es específicamente en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Así que para el próximo día de clase yo necesito que ustedes lo tengan. De igual forma, yo se los voy a estar subiendo en la plataforma de clase juntamente con el programa, que no me dio tiempo de publicárselos, pero se los voy a publicar. Y por favor, lean. Les voy a adelantar algunas fuentes que se encuentran plasmadas ahí, y específicamente, como lo indicaba la compañera, es en el artículo específicamente 38.1, si no estoy mal, o 38-1, o el artículo 38. De ahí en adelante busquen, ahí se encuentran todas las fuentes del derecho internacional público. Como primer punto, ¿cuál considera? El compañero ya mencionó una fuente. Muy bien, los tratados, las costumbres, jurisprudencia. ¿Quién dijo por acá? Jurisprudencia. Tenemos los convenios internacionales, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, tenemos también las fuentes posibles, que dentro de las fuentes posibles tenemos la equidad, el jus cogens. Ustedes ya han escuchado ese término. El jus cogens, la opinión pública y los actos de las organizaciones intergubernamentales. Entonces, por favor, quiero que para el próximo día de clases tengan a la mano, porque les voy a poner un caso y en base al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia lo vamos a resolver en clase, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué todas consultas y dentro de las ciencias auxiliares usted mencionó el derecho financiero? Sí. Pero no menciona el derecho tributario, o lo está incluyendo el financiero. O el derecho tributario no tiene nada que ver con el derecho internacional público. Sí tiene relación con el derecho tributario, pero recuerden que las principales ciencias, esas son las principales, son como las primeras que tuvieron intervención con el derecho internacional público, ¿verdad? El tributario sí, pero el tributario ya se enfoca más en el derecho internacional privado. Ahí ustedes van a ver todo eso.
Entonces, estas son las principales, por eso les mencionaba que fueron como que las primeritas ciencias que tuvieron relación con el derecho internacional público. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Podría repetir las fuentes posibles? ¿Sí? ¿Allá levantaron la mano? ¿Levantaron la mano? Tienen sueño. ¿Qué los aburrí? Las fuentes posibles tenemos la equidad, el jus cogens, la opinión pública y los actos de las organizaciones internacionales. Internacionales intergubernamentales. ¿Dudas? ¿Todo les quedó claro? Si les pregunto ahorita, ¿será que me responden de los temas que vimos el día de hoy? A ver, ¿cuál es el fundamento que les dije constitucional? Que tiene... Muy bien, 149, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué tiene relación el derecho mercantil con el derecho internacional público? Porque depende de la relación de la extranjera y el tratado por la denominacional. Ahí atrás como que rezando están, así se escucha. Resumido. Con las relaciones comerciales entre los países, tratados de libre comercio, sectores privados. Exacto. ¿Cómo van? ¿Cómo ven el curso? ¿Sí le están entendiendo? ¿Sí? Todos se han pasado. No. Ya les dije que pregunta directa. Vean, solo les quiero aclarar que los laboratorios sorpresa no van a ser, por ejemplo, de lo que estamos viendo. No, vamos a ver de los convenios. No, virtuales no. ¿Qué más quisiera yo? Vean, esa modalidad para uno como catedrático se le facilita un poco para poder calificar. Y a ustedes, pues por supuesto, pero ¿saben cuál es el problema? De que no se les está obligando a ustedes a estudiar, porque ustedes siempre utilizan el material de apoyo. Ya me vean examinándose acá, se van a obligar a estudiar y ¿saben qué? Después lo van a agradecer, ya cuando estén en los privados. Ustedes piensen en eso, ya están más cerca, ¿verdad? Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Quedó todo claro? Bueno, entonces el siguiente día de clases, por favor, traen el estatuto que yo les voy a estar compartiendo ahí. Vean, el estatuto no se imaginen que son unas 50 hojas. Vean, hay estatutos y también convenios que son bien pequeños. Entonces, así que tranquilos. Y el siguiente día continuamos así, a ver bien cada una de las cosas que se encuentran estipuladas dentro de ese estatuto. Como ya no tienen dudas, por favor, pueden salir.